expresidente Danilo Medina, en el año 2013, tomó una valiente y cojonuda decisión de retirar a 226 coroneles y generales. Lo de los coroneles no me llama tanto la atención, pero sí la cantidad de generales. ¿Cuántos generales pensionó en el año 2013 Danilo Medina? 36 generales. Esa decisión generó confrontaciones a lo interno de las Fuerzas Armadas. Encontró resistencia, debate, reyertas a lo interno de las Fuerzas Armadas. ¿Quién impulsó, encaminó esa decisión? Bueno, el teniente general Sigfrido Páez Pérez. Y hubo muchos debates internos y externos en las Fuerzas Armadas. Por esto, 36 generales, de 200 generales, porque el espíritu de la decisión, todo esto fue a raíz de la promulgación de la ley 139-13, que es una ley que estaba llamada a generar cambios estructurales profundos en las instituciones militares. Ese era la visión de esta ley. Y el espíritu de la decisión era llevar que las Fuerzas Armadas solo tuviese 40 generales. 10 generales en la Fuerza Aérea, 10 generales en la Armada de República Dominicana y 20 generales en el Ejército de República Dominicana en un trayecto de 6 años. ¿Cómo Danilo pudo tomar esa decisión? Bueno, un gobierno nuevo, tú tienes entonces la capacidad de todos esos oficiales viejos que están ahí, en un gobierno nuevo que llega, bueno, de separarlo. Porque tener en nuestras Fuerzas Armadas 200 generales en un país pequeño como este, generales inorgánicos, no productivos, generales que había que mantenerlo ahí con servicio, con vehículo, con jipeta, con choferes, con combustible, haciendo absolutamente nada, que te lo encontraba por donde quiera en el Ministerio de Defensa, una cantidad astronómica de generales, y se tomó esa decisión. Pero eso generó debate, repito, generó un debate profundo, porque 2 generales se pronunciaron, que publicaron cartas, se le enviaron cartas al ministro de Defensa en ese momento. Estamos hablando de Altuna Tezanos, que fue comandante general, en ese momento jefe de Estado Mayor, y Jaques López, que también fue en su momento director del J2. Ellos decían, alegaban, y creo que sí que se cometió un error con ellos, independientemente de que eran ya generales viejos, porque al parecer llegaron muy jóvenes al generalato. Decían que no calificaban y que se dejaron a personas que sí tenían las condiciones, las causales, tenía la edad biológica y la edad en la institución, y que no lo pensionaron, que se vio esta decisión como algo direccionado hacia ellos, marcado hacia ellos. ¿Qué le escribió el mayor general Jaques López al ministro de Defensa de la época, Sigfrido Páez Pérez? ¿Qué le escribió? Con todo respeto, señor ministro, creo firmemente que frente a otros de mi mismo grado, méritos profesionales y valores personales, aún no calificaba para estar en el grupo de lo que según usted sobran. Oiga bien, parece que tenían su quiquilla ahí. Estamos hablando de que Jaques López, un oficial que ingresó en el año 1978 en las Fuerzas Armadas, pero en ese momento tenía unos 34 años
en la institución. ¿Qué le escribió el mayor general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, ex jefe de Estado Mayor Altuna Tezanos, al ministro de Defensa Sigfrido Pared Pérez? ¿Qué le escribió? Almirante Pared, usted mejor que nadie conoce que soy un fiel defensor del anteproyecto de la ley orgánica, próximo a promulgarse por el Poder Ejecutivo tras ser conocidas y aprobadas las oportunas y bien ponderadas observaciones presidenciales. En tal sentido, la legislatura vigente y la que será proclamada en lo relativo al retiro militar son prácticamente iguales, mantienen el mismo espíritu e interés, solo que el nuevo estatuto orgánico incluye ciertos aspectos que no fueron contemplados en el anterior, con el fin de fortalecer y transparentar la misma. Continúa diciendo el mayor general Altuna Tezanos: aunque parezca utópico, desde mi posición de oficial en uso del buen retiro, seguiré luchando por la anhelada institucionalidad. Por eso apoyo los ascensos y retiros regulares, como están estipulados en nuestro ordenamiento jurisprudencial, que organiza y direcciona todas las normativas e interioridades de los institutos castrenses, como debe tratarse siempre la carrera militar. Recuerdo, señor ministro, cuando en su primera gestión al frente de la cartera militar, es decir, del Ministerio de Defensa, durante la cual fungí como subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas por la Fuerza Aérea, hoy viceministro, en reunión de Estado Mayor General, donde planificábamos el proceso de depuración del personal militar que alcanzó de forma meteórica y regular 2, 3 y hasta más grados en un lapso de 4 años, expresé sin reservas, siendo en ese tiempo el general más joven del organismo colegiado, ante una expresión de un jefe de Estado Mayor, que esta profilaxis habría de ejecutarse con los ojos vendados, los oídos tapados y sin el corazón en el pecho. ¿Qué quiso decir esto? Que en ese desastre que dejó José Miguel Soto Jiménez en el Ministerio de Defensa con los ascensos, que personas que recibían 3 y 4 ascensos, había que quitarse, taparse los ojos para tú poder hacer un proceso objetivo, profundo y que no afecte a otros. Él dice, esto así para que el traumático proceso fuera objetivo e imparcial, ajustándose estrictamente a la ley orgánica y a los reglamentos militares, a fin de evitar injusticias, atropellos y arbitrariedades en sí, para que no se convirtiese en una especie de cacería de brujas. Estamos hablando, señores, del general que fue jefe de Estado Mayor, que fue viceministro o secretario o vicesecretario de Estado de las Fuerzas Armadas por la Fuerza Aérea, que ocupó diversas posiciones, pero que no tenía el tiempo en la institución, porque tenía 33 años en la institución y no tenía la edad, es decir, no calificaba. Y él dice también que habían oficiales ahí con mayor tiempo que sí calificaban y no fueron considerados para la pensión, es decir, lo dejaron activos. Esta situación, continúa diciendo, al parecer vuelve a repetirse, pero esta vez es un pseudo, oye, le dice, es un pseudo proceso de adecuación del número de generales y coroneles, al que me suscribo y apruebo totalmente, siempre y cuando el mismo se ajuste estrictamente a lo estatuido en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Entonces,
él está de acuerdo y yo también. Fíjense, tomó una firme de decisión de enfrentar ese caso, de publicarlo, de hacer el llamado de atención, porque en una decisión de reestructurar, de adecuar, readecuar el número, cantidad de generales y coroneles, tú no puedes aplastar porque hay una ley y tu base para cualquier decisión que vayas a tomar en las Fuerzas Armadas, tú como ministro, como jefe de Estado Mayor, hasta el presidente de la República, la herramienta por excelencia es la ley, la Constitución de la República. No podemos obviar, y más cuando se hace que a lo que verdaderamente se debe retirar no se retira, no se retiran, sino aquellos que no tienen el tiempo y que no tiene el tiempo en la institución y no tiene los años, la edad biológica. Son cosas que hay que considerarlo. El ministro de Defensa siempre decía que se había tomado un proceso bien riguroso, ¿verdad? Considerando el cruce de edad y todo esto. ¿Qué dice el Arturo Atesano? Puedo decirle con todo respeto, sin que con ello pretenda entrar en contradicción con usted, que estas afirmaciones públicas no se corresponden con la realidad de los hechos, pues una simple revisión de los escalafones militares permiten determinar que el total de oficiales que aún integran el cuerpo de generales y almirantes, 58 reúnen las mismas condiciones de tiempo en el servicio y edad en límites iguales o superiores a lo que usted ha tomado en cuenta para mi puesta en retiro y de otros oficiales. Es decir, él está reclamando ahí, mire, usted, estamos hablando, eso fue en el año 2013, eso fue un debate en el año 2013, cuando se retiraron 36 generales, que entiendo que fue una decisión valiente de Danilo Medina, valiente, 36 generales, pero también esos generales que reclamaron tienen derechos. Tienen derecho. Los derechos hay que exigirlo, donde quieren, en cualquier escenario. Y ellos realmente se pronunciaron. Y él está diciendo, hay 58 generales ahí que calificaban. ¿Y por qué con nosotros? ¿Por qué se tomó la decisión de retirarnos a nosotros? Cosas que pasa todavía en nuestras Fuerzas Armadas. Son de las cosas que hay que ir mejorando y cambiando. ¿Qué pasan? Cosas que pasan todavía. Y muy bien por el comandante Arturo Atesano en esa época. Muchos de ellos oficiales con suficientes méritos, capacidad y experiencia, pero que fueron mis instructores en la Academia Militares. Oye, lo que dejaron ahí eran instructores de la Academia Militar de Arturo Atesano, ostentando grados de capitanes y de tenientes, mientras el suscrito, él, era un Nobel cadete. Cuando los oficiales que le están reclamando que se quedaron cuando lo pensionaron, cuando él era cadete, eran capitanes y primer teniente. Eran oficiales. Cuando él era un estudiante, y a él lo retiraron. ¿Cuál es la lógica? Porque el retiro es como la vida misma. ¿Cuál se va primero en el orden biológico de la vida? ¿El hijo o el padre? La lógica es el padre. ¿Cuál se gradúa primero? ¿El primer año o el segundo año en la Academia Militar? ¿Cuál se gradúa primero? ¿El segundo año o el cuarto año? Entonces, esa misma lógica debería seguir hasta la culminación. ¿Cuál se va primero? ¿El primer año o el cuarto año al momento del retiro? Luego que hagan su carrera militar. Se supone que el cuarto año debe retirarse primero. Pero esa lógica generalmente en las Fuerzas Armadas no se aplica. Retiran a oficiales jóvenes y dejan los viejos. Eso pasa mucho.
Y eso debe regularse. Esto es muy importante y qué bueno que haga, lo estoy recordando esto. Por eso es muy bueno que se hagan ese tipo de reclamos. Oye lo que dice, pero que fueron mis instructores de la Academia Militar ostentando grado de capitanes y de tenientes, mientras suscrito era un Nobel cadete, resultando una paradoja cronológica que estos aún permanezcan en servicio activo en virtud a que el mismo orden natural de la vida determina que los mayores, por regla biológica, parten primero. Ahí lo dice. Almirante, convénzame usted con la fuerza irrefutable de la ley y la razón, si fue legal y justo el criterio utilizado para la recomendación de mi retiro en particular, situación que aún con el sabor amargo que produce un sentir discriminatorio, asumo con gallardía, honor y humildad. Esto sucedió en el año 2013, ese debate importante. El comandante Sigfrido lo calificó como una inmadurez, algo así más o menos, este reclamo, pero es importante que se haga porque son cosas que suceden. ¿Qué suceden? Hay muchos generales todavía que son guardia viejo, pero viejo. Y tenemos oficiales coroneles pensionando y generales pensionando que son más jóvenes. Se ha pensionado, ha pasado eso. Esas son de las cosas que hay que regular, que hay que mejorar. Quise ponerle este debate para que ustedes entiendan y vean también que Danilo Medina tomó una valiente decisión de retirar 36 generales y que Luis Abinader realmente no ha sido tan decisivo como lo hizo Danilo Medina.